Hola oyentes de Radio Sefrad. Tal como nos hemos venido acostumbrando en estas últimas semanas, hablamos una vez con Pascal Roy en Jerusalén para hacer una especie de resumen de lo que ha pasado esta semana y ver cuáles son las perspectivas, las sensaciones, etcétera, de lo que puede llegar a pasar en los próximos días. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, sí, son días muy extraños, muy diferentes los que desfilan este mes de enero. O sea, primero tuvimos el acuerdo de cese el fuego ya hace casi 2 meses, que de hecho termina el domingo. Cese el fuego con Hezbollah y después, desde hace no bastante pocos días en el fondo, el acuerdo de cese el fuego con el intercambio de rehenes. Y son días muy expectantes, o la gente está muy expectante, no pasa un día sin que haya testigos de familiares, de amigos, de gente que conoce a los secuestrados, con el temor también. Sabemos que jamás supo jugar su carta hasta el último momento de las negociaciones y decir, "Ah, no vamos a describir quién está vivo, quién está muerto, así para ahondar en el dolor, no de familiares, no de amigos, sino de todo un pueblo. Y en eso estamos viviendo en Israel. Es realmente momentos duros, momentos de esperanza, momentos de tristeza, instrucciones que se les da, por ejemplo, a los papás para los hijos que preguntan, porque son noticias que circulan por todos los lados. Entonces, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo le explicas a un niño que, bueno, pues que una de las que han sido liberadas el domingo pasado, pues le falta 2 dedos, pues porque protegía a su perro. ¿Y qué hicieron con el perro? Pues lo mataron. O sea, son cosas muy profundas, muy tristes, pero que forman parte de alguna forma de la vida cotidiana de los israelíes. Así que, como lo he mencionado al principio, el acuerdo de cese el fuego y de liberación de rehenes que empezó el domingo seguirá su curso hasta que termine la primera fase. O sea, sabemos que son 6 semanas, 42 días, ya hubo una primera entrega, bueno, con un poco de retraso y tal, pero al final se hizo con todo el carnaval que se montó, como seguramente lo habéis comentado mucho en la radio, en varias intervenciones, y después de ese carnaval se entregaron pues al ejército israelí, después al hospital y después a las familias. Sabemos, es una noticia importante, primero que el estado de salud no está tan mal como se podía, o por lo menos son las primeras noticias que hemos recibido, que tienen una condición estable, que los familiares incluso han dicho que no está en un estado peor de lo que pensaban que iba a ser peor. Pero la noticia es que durante muchos días y meses estuvieron secuestradas en recintos de la ONU, de UNRWA, que se suponía que serían utilizados por civiles. O sea que, de alguna forma, algunos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas tenían que haber estado al corriente de que dentro de sus instalaciones había gente que no pertenecía a los civiles y que por lo menos unos eran terroristas y otros eran rehenes. Y esta es la noticia también en la que tenemos que reflexionar ahora que ha entrado a tomar posesión de su cargo Donald Trump, que amenaza con terminar de financiar una institución que ha estado muy criticada, incluso abolida ahora en Israel, que es UNRWA, la Organización para los Refugiados Palestinos. Bueno, hemos visto muchas cosas en estos días y ahora tú hablabas del estado de salud de estas tres primeras liberadas. Pero claro, eso no significa que el resto de los prisioneros estén así. Eso también es una forma de manipular a la opinión pública porque evidentemente todos los focos de las prensas del mundo iban a estar en la liberación de los primeros prisioneros y no va a ser lo mismo cuando salgan la segunda tanda o la tercera o la cuarta. Y bueno, lo importante es que ya tuvieron la imagen de que
Estas tres chicas salieron muy bien. Sí, o sea, no olvidemos el trauma que supone 15 meses en condiciones precarias, o sea, túneles, a veces en casa de familiares de los terroristas o los terroristas mismos, pero muchas veces en condiciones lamentables, con muy poco para comer, etcétera. Y sobre todo el trauma de estar alejado de su familia. O sea, no tenemos que tomar esto por lo alto. Es decir, que es muy importante también la cuestión del día después para ellas y para todos los rehenes. Um, Ahora vamos a ver, o sea, sabemos que está escalonado. La próxima entrega será este sábado, o sea, en 2 días. Se estipula que en nombre de las 4 próximas rehenes que estarán liberadas, se darán mañana viernes. O sea, jamás tiene que decir mañana quién estará en la lista de las 4. Son mujeres, queda una civil y luego serán 3 soldadas, porque son mujeres y solo quedarán después soldadas. No sabemos los nombres todavía. Y también jamás tendrá que dar la lista definitiva de los vivos y de los muertos el sábado. Esta también está dentro de las condiciones del acuerdo. Y el sábado va a ser un día muy duro para todos, no solo para las familias, sino para la sociedad misma, para el país, porque, por ejemplo, ¿qué pasó con la familia Vivas? O sea, la mujer, la madre con los 2 bebés, muy difícilmente pensamos que pueden estar vivos porque no han estado en la primera tanda del domingo, así que jamás también sabe que puede provocar un choque muy importante, no solo en Israel, sino en el mundo entero. Entonces, ¿cómo lo van a vender? ¿Cómo lo van a presentar? Esto queda por ver, pero todo esto es bastante triste. Ujú. Una pregunta, porque también hemos leído esta semana de que incluso los hutíes han soltado a los que tenían detenidos de un barco que era propiedad de un israelí. Es decir, que puede ser de que los hutíes también se apunten a una tregua. Sí, efectivamente. O sea, nada más que ayer anunciaron que liberaban al equipaje del navío Galaxy Leader, un buque británico. Pertenece a una empresa británica, pero el dueño de la empresa es israelí. Entonces, esto significó que era suficiente para capturarlo el 19 de noviembre de 2023, o sea, casi al inicio de la guerra. Y finalmente los liberaron. Diciembre fue un mes muy duro. Recibimos muchos misiles, también muchos drones. Fue el día más duro desde el inicio de la guerra, a principio de enero también, hasta hace unos 10 días. Después hubo un parón. No estamos recibiendo misiles desde Yemen. Y anunció hace 3 días el grupo Houthis, de los Houthíes, que iban a cesar los ataques mientras duraba el cese el fuego, salvo barcos relacionados con Israel o con destino o llegando a Israel. Así que bueno, no han terminado del todo. Tal vez las amenazas y las sanciones de Trump que se están haciendo efectivos, como por ejemplo sanción contra un banco yemenita que apoya a los hutíes. Ahora mismo no me acuerdo del nombre del banco. Puede que den sus frutos esas sanciones, y también desde ayer ha vuelto Trump a poner a los hutíes en la lista de los grupos terroristas extranjeros. O sea que formalmente ahora de nuevo los hutíes son un grupo terrorista. Biden no había anulado del todo esa clasificación, simplemente lo había matizado porque temía que clasificando a los hutíes como grupo terrorista no iba a llegar la ayuda humanitaria a la gente que lo necesita, a los civiles, sabiendo que Yemen es uno de los países más pobres. Estuve viendo estadísticas, creo que tienen 6 o 7 países encima de ellos
que son más pobres en el mundo. O sea, por supuesto que necesita ayuda humanitaria día sí, día también, pero la gente de Houthi por lo menos come bien gracias a la ayuda de Irán y es a Irán y a los hutíes que hay que golpear. Ujú. Bueno, por lo que dices, pues al menos durante unas horas o días, pues Israel no ha recibido ningún ataque misil, no ha sonado ninguna sirena desde hace cuántos días. Efectivamente, es una novedad. O sea, ni en Jerusalén, ni en Tel Aviv, ni en Haifa, ni en Eilat hemos oído sirenas y es una novedad y eso también anima a cada vez más compañías de aviación a volver. Hemos recibido noticias de reapertura progresiva de Ryanair, de Lufthansa, el grupo de Lufthansa, de la compañía italiana, ITA, Air France también, que reanuda sus vuelos este sábado. Ryanair, lo he dicho, bueno, cada vez más vuelven a Israel, tal vez Iberia volverá, todavía no lo ha anunciado. Sí, vuela Air Europa de momento desde España. Sí, es un nuevo horizonte, a pesar de que, te digo, en Israel estamos acostumbrados a noticias de alto el fuego que luego no se respetan. Po, po, pocas voces, oímos pocas voces diciendo que habrá tres fases, por ejemplo, en el cese el fuego con Gaza, sabiendo que hay que negociar todavía para la segunda fase. Ah, la gente duda mucho de que jamás cumpla con todas las condiciones. También hay presión en el gobierno de Israel por parte del ala más dura para incluso, a pesar del acuerdo, pues reanudar la guerra, porque ¿cuáles son los objetivos? Pues eliminar Hamas. Pero vemos que Hamas no ha sido eliminada, lo vemos en las imágenes, vemos Hamas ahora con sus uniformes limpios, no solo militares, sino también de policía. De repente vemos a policías de Hamas poniendo orden en las calles. Sabemos que Hamas tiene la ventaja de contar con la ayuda humanitaria, cobrando por ella, haciendo cobrar o recibiendo favores, permitiendo reclutamiento de nuevos miembros a cambio de comida. Conocemos esos trucos y de alguna forma, claro, mucha gente en Israel, no solo de la extrema derecha, mucha gente se está preguntando, pero ok, sí, 20.000 terroristas han sido eliminados, la cúpula, los líderes, Sinwar, Mohammed Deif, pero siguen controlando Hamas. ¿Qué hacemos? Vamos a volver a la guerra después de la primera fase. O sea, no sería absurdo, es una necesidad. Sí, no hay una fuerza mayor, una fuerza más importante que se imponga para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y vienen los países del Golfo, de los acuerdos de Abraham, a poner un poco de orden, tomamos o sea, o sea, nos apoyamos en la autoridad palestina, pero también con Estados Unidos y montamos un mecanismo internacional de gobernación civil, de supervisión de paz. Esto realmente no se habla mucho. Hay muchas especulaciones, muchas esperanzas también, pero al día de hoy vemos a Hamas que sigue gobernando de forma civil, por lo menos, en la Franja de Gaza, con el temor de que vuelva a también tener poder militar y poder terrorista. Ujú. Bueno, él gobierna en la Franja de Gaza y está muy presente en algunas zonas también de Cisjordania, de la Cisjordania bajo control palestino, especialmente en la zona norte, en las localidades que siempre citamos, Jenin y Nablus, etcétera, etcétera. Y allí, pues ahora que los otros frentes están callados o Líbano con el acuerdo, la Franja de Gaza con otro acuerdo,
Siria metida en sus propios problemas, los hutíes diciendo lo que han dicho y que de lo que comentamos, pero Cisjordania sigue en pie y Israel ahora está haciendo una campaña bastante dura también allí, ¿no? Sí, sí, no se habla tanto en los medios de comunicación porque, internacionales porque está Gaza, está los hutíes, está Hezbollah, pero siempre, desde que empezamos con las noticias después del 7 de octubre, siempre hemos mencionado a Cisjordania como un punto caliente, siempre. Y lo ha sido, y siempre he dicho que ahí también había una guerra. La guerra se desplaza, tiene más o menos intensidad según los frentes. Y sí, efectivamente, el frente de Cisjordania ahora mismo es muy, muy importante, muy candente. ¿Qué hay que decir? Primero que desde hace más de un mes, la autoridad palestina que tiene control sobre, o sea, las fuerzas del orden de la autoridad palestina, que tienen control en el centro y en el sur, no lo tienen tanto o nada en el norte. Dejan esa labor a Tzahal y a los policías israelíes con sus redadas casi cotidianas. Hemos visto desde hace un mes incursiones cada vez más importantes de las fuerzas del orden de la autoridad palestina, con con sus propias armas, con el beneplácito también de Israel y de Estados Unidos, con también abastecimiento de armas desde Estados Unidos, para luchar contra el terrorismo, lo que ellos llaman criminales, sin decir terrorismo, pero todos sabemos que son de la Jihad, de Hamas o de pequeños grupos terroristas. Y parecía que iban a llegar a un acuerdo de entrega de armas contra inmunidad hasta hace una semana o 10 días. Son las noticias que me llegaban, pero no tenía la certidumbre de que iban a llegar realmente a ese acuerdo. Y al final, Israel se ha cansado o Israel ha visto que no era bastante eficaz. Había temor de ataques de terroristas otra vez muy importantes contra las fuerzas, bueno, contra Israel en general, contra las fuerzas del orden de Israel. Así que desde hace 3 días empezó Israel a atacar de nuevo a las células terroristas en una operación de muy largo alcance y de gran envergadura que se llama Iron Wall, el muro de acero. Es una operación que ya lleva nombre, con un despliegue importante de varios centenares de soldados y de policías de Israel. Se supone que durará varios días y el objetivo es simple, es desmantelar un batallón de Hamas y de la Jihad que se llama Batallón Jenin. O sea, es un pequeño Gaza. No hay otra explicación, o sea, no se puede describir de otra forma. Es una pequeña Gaza en el norte de Cisjordania, así de claro, que no tiene ley ni orden. La autoridad palestina ya está fuera de eso, a pesar de las incursiones de las que he hablado. Se ha soldado esta operación con unos 13 muertos de palestinos armados hasta la fecha. También hubo operaciones, o sea, usan los mismos trucos que jamás en Gaza, es decir, atrincherarse en hospitales, en mezquitas, en escuelas. Y por eso yo no dudo, bueno, poca gente duda en decir que es un pequeño Gaza. Vamos a ver cómo se terminará esta operación, pero una cosa es obvia ahora, a raíz del 7 de octubre, es que Israel ya no deja pasar, o sea, ya ha abandonado, y esperemos que lo haga durante mucho tiempo, ha dejado de lado este enfoque pasivo. Es decir, que en cuanto ve una amenaza, ataca, reacciona y desmantela. Y creo que es la doctrina que se va a implementar también en el sur del Líbano, también en Gaza, de una forma u otra. Es decir, que si Netanyahu acepta
Por ejemplo, Trump no quiere, después del domingo próximo, no quiere que haya un mes más de, o sea, de suspensión de las hostilidades. Es decir, que Israel dice que necesita un mes más, estaba previsto en los acuerdos, un mes más para limpiar la zona y para asegurarse de que efectivamente el ejército libanés ocupa el sur del Líbano a cambio de Hezbollah, es decir, que Hezbollah realmente está fuera de esta zona. Todavía Israel no tiene esa seguridad, sigue desmantelando parte del arsenal de Hezbollah, parte de los túneles. Estima que Líbano no ha hecho, o ha hecho el trabajo de forma muy lenta y todavía no está en medida de ocupar ocupar los sitios donde estaba Hezbollah antes, y por eso Israel dice, necesitamos un mes más. Pero Trump ha dicho que no quiere. O sea, Trump dice, aquí se termina, no queremos más guerra. Si Netanyahu le escucha y si no hay un mes más, pues también necesitará garantías para decir, ojo, que, que esté ahí el ejército libanés no significa que nosotros no podamos vigilar ni controlar, porque no tenemos una fe ciega en lo que hace el ejército libanés, que es también una cosa que habrá que ver, porque sabemos que el ejército libanés también está infiltrado por gente de Hezbollah. O sea, no puede ser de otra forma. Igual que en Cisjordania, no puedes fiarte, no puedes confiar 100% en la autoridad palestina, porque también está infiltrada por Hamas o por grupos terroristas. Así que Israel, la doctrina va a ser asegurarse, tener las garantías de que puede actuar cuando se sienta amenazada. Bueno, no sé si quieres agregar algo más en el plano político israelí, porque claro, cuando llegan momentos de una relativa calma, pues empiezan a mover las aguas en otra parte de Israel, en otros asuntos de Israel, ¿no? Lo hemos visto ya hace unas semanas con el tema de la intención de renovar o revitalizar esta idea de la reforma judicial eh, que se ha venido tramando desde antes del inicio de la guerra. También hay otros temas de los que se hablan que son las negociaciones diplomáticas que tendrían lugar si las negociaciones de paz siguen avanzando y entonces qué pasaría con Arabia Saudita, si realmente se incorporaría a las relaciones diplomáticas, si habría más países que vendrían con él, y todo esto siempre bajo el paraguas de lo que va a suceder con Trump y cómo podría ser su influencia en Medio Oriente. Porque si bien han cambiado mucho las cosas desde la primera cadencia de Trump, no solamente por la pandemia, etcétera, etcétera, sino también porque el conflicto de Ucrania y el conflicto en Israel, etcétera, pero evidentemente lo que sí sabemos es que a Trump le gustaba mucho este tema de los acuerdos de Abraham y que va a hacer todo lo posible para que en vez de guerras, guerrillas y armas y historias haya un avance en las negociaciones económicas, que parece ser que es su modelo de la paz universal. Es decir, que la gente haga buenos negocios, eso va a asegurar que se eviten las guerras de alguna manera, ¿no? Sí, yo tenía esa reflexión justo antes de empezar el programa, como que en el sentido que Trump cree evitar guerras mundiales, conflictos regionales, todo tipo de conflicto, sobre la base de acuerdos, de financiaciones, de inversiones, de negocios. Es su modelo, porque él siempre ha vivido así. O sea, su imperio es un imperio financiero, es un imperio económico y cree que las relaciones entre la gente funcionan así. Puede que tenga razón, pero tal vez por eso esté tan odiado, además de su populismo, además de su carácter muy poco político, muy poco convencional.
pero si lo consigue, significaría la victoria absoluta del capitalismo a ultranza. Y tal vez por eso recibe tantas críticas por grupos tal vez más ideologizados que no ven el mundo de esta forma con sus ojos. Pero si consigue que, por ejemplo, aquí en esta zona pues se callen las armas, pues bienvenidos sean de todas formas. Lo que sí, como tú comentabas, el deseo de ampliar los acuerdos de Abraham, fíjate que la primera llamada con un líder extranjero de Trump ha sido con el príncipe Mohammed bin Salman, Mohammed bin Salman, le digo bien, el líder de Arabia Saudita, el líder máximo de Arabia Saudita. Witkoff, el enviado especial en la región, dijo que sí, el próximo objetivo es Arabia Saudita y tal vez Qatar. O sea, Qatar también merece estar en los acuerdos de Abraham. Sí, es verdad que si ves el mundo desde Florida, desde el campo de golf de Florida, pues igual tienes una visión muy naïve, muy inocente de cómo funcionan las cosas. Pero tenemos que lidiar con ese nuevo presidente, con esa forma de trabajar, con esa visión del mundo que ya puso en práctica durante 4 años y que tal vez ahora ha afinado, no sabemos. Habrá seguramente sorpresas, agradables, desagradables, pero sorpresas habrá. Y comentabas Israel, pues por ejemplo, el presidente Isaac Herzog está en Suiza, en el foro de Davos, y también se ha reunido con el líder de Arabia Saudita y con otros líderes de países del Golfo, o sea, que ahí siguen las tractaciones, las negociaciones o simplemente el diálogo con países árabes del entorno. Y para terminar con el país, o sea, una forma de decir, para terminar con el asunto de Israel, el acuerdo de cese el fuego y liberación de rehenes también ha causado estragos. O sea, no tenemos que pasar por alto que el partido de Ben-Gvir ha quitado la coalición, ha dejado la coalición. Son 6 diputados menos. Significa que la coalición tiene todavía una mayoría de 62 contra 58 de la oposición. Y esto lo ha permitido la entrada de Gideon Sa'ar hace unos meses, que ahora es ministro de Asuntos Exteriores, que con su partido ha permitido aumentar la coalición. Yeah. Smotrich, el otro partido de extrema derecha, también anunció que iba a dimitir, pero al final no dimitió, a cambio de una promesa de Netanyahu diciéndole que sí, vamos a reanudar la guerra, etcétera, etcétera, pero es el salvoconducto de momento de Netanyahu. Bueno, como vemos, a medida que vamos conociendo la realidad con más detalles, se nos abren cada vez más preguntas sobre qué es lo que va a pasar. En vez de resolver las incógnitas, se nos suman muchas más. Bueno, pues tendremos que volver a contar contigo dentro de una semana para volver a analizar un poquito en perspectiva qué es lo que está pasando y qué puede llegar a pasar. Muchas gracias, Pascal, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Jorge.